preguntas sobre el terremoto. Hace instantes ha habido un terremoto con movimiento sísmico, vamos a ser más precisos, con epicentro en Mendoza. Ya le vamos a pedir a Pablo que nos venga a informar. Aquí no tuvo repercusiones en Córdoba. Nosotros no hemos sentido ese movimiento sísmico. Así que bueno, en instantes, en cuanto Pablo tenga información, seguramente va a venir a comentarnos esta noticia. Mientras tanto, rogamos para que realmente la situación no haya sido grave. Sabemos que fue un poco largo el movimiento sísmico que ha ocurrido en Mendoza. Bueno, tengo todos los mensajitos acá, pero no quiero leerlos por el momento. Muchas gracias por escribirnos. Los he leído a todos personalmente, pero no los quiero leer por el momento al aire, para que podamos presentar y aprovechar el tiempo de la presencia de Sebastián Bertuccelli, que está entre nosotros para hablar sobre la victimización. ¿Cómo surge esta historia? Bueno, surge a partir justamente de conversar, quién no, con personas que sufren mucho. Una de las primeras síntomas que uno puede ver, estar en una situación de mucho sufrimiento. Es un sufrimiento que se perpetúa a lo largo de los años, con situaciones que no se terminan de resolver, en las que aparentemente la persona se encuentra totalmente paralizada, una persona que depende de circunstancias siempre externas, parece no tener ninguna herramienta, ningún recurso para, bueno, cambiar de lugar ante la vida o salir de las circunstancias que le están haciendo sufrir. Entonces, al cabo de un tiempo en el que uno conoce a esas personas, se pregunta, ¿qué es lo que pasa por aquí, no? Cuando se comienzan a sugerir algunos posibles cambios, generalmente se ve que las personas se defienden, se enojan, incluso contraatacan. Uno de los ataques más comunes es: si vos hablás porque no tuviste que estar en este lugar. A vos te resulta fácil decir porque no te pasa tal cosa. Ah, qué fácil que es teorizar. Suele ser uno de los argumentos más emergentes, digamos, cuando la persona se defiende ante alguna idea, alguna propuesta para salir de la circunstancia en la que uno sufre verlo, por supuesto. Entonces terminamos concluyendo que hay un área misteriosa de la psiquis de la persona que misteriosamente también adhiere a ese sufrimiento, se apega a ese sufrimiento. Es lo que comúnmente y popularmente se conoce como en situación de víctima. La persona se autovictimiza, la persona tiene lástima de sí misma, la persona sufre, sin embargo, no puede salir de esa trampa. Seguramente por algún lado habrá desfilado en nuestra mente algún personaje, algún ser humano que hemos conocido y que podríamos encuadrar en esta situación, pero lo más importante es comenzar a mirar dentro de uno mismo y darse cuenta de que esto es una posibilidad que todos tenemos al alcance de la mano, un adiestramiento cultural en muchas ocasiones, la de sentir lástima de uno mismo y vivir lamentándose por la suerte que nos ha tocado. Sebastián está entre nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo te va, Sebastián? Bienvenido. Buen día, un gusto de estar con ustedes de nuevo. Sebastián, ¿cómo se arma esta suerte de trampa psíquica de la victimización? Primero, circunstancias cuando son verdaderas, de sufrimiento verdadero, no elegidas. Uno puede ser víctima de una situación, cae en una situación determinada en la cual, desde la cual sufre, padece algún hecho externo, o a veces hoy estamos discutiendo mucho más lo que uno se autogenera que lo que uno recibe como si viniera de afuera simplemente. Y a partir de ahí viene una elaboración de lo que a uno le acaba de pasar. Esa elaboración constituye a veces una identidad, ¿no es cierto? Como una identidad superpuesta a la verdadera identidad de uno, que es una identidad que se le podemos llamar la identidad de víctima, ¿no? Yo me identifico con el de hoy. Pobre de mí, soy una víctima de tal situación, y a partir de ahí vienen operaciones que uno realiza. Uno aprende a vivir con la idea de víctima para siempre, a veces hasta la institucionaliza. Hay gente que se ha victimizado a tal punto y le ha puesto instituciones a la víctima. Y otra gente, estoy cansado de ver esto, que uno cada vez que lo escucha se tiene que quedar callado. Voy a trabajar en una provincia, a otro lado, bueno, y me dicen estos relatos, que son relatos, después son relatos. A mí me pasó esto, y viene aquello que uno valora, lo que a uno le da identidad, aunque esta identidad no sea una identidad
que produzca emociones positivas, constructivas, sino que produce emociones negativas, de resignación, autocompasión, lástima de sí mismo. Y mucho sufrimiento. Y mucho sufrimiento, no solamente el que uno recibió. Por ejemplo, si uno fue que tuvo un accidente o fue castigado o abusado, etcétera, sino un sufrimiento que uno se autoprocura después, ¿no? Con esta idea después de vivir de la víctima. Ya uno aprende a autoprocurarse un sufrimiento que no es un sufrimiento, como diría Víctor Frank. El sufrimiento es aquello que viene y que yo no lo puedo evitar. Otra cosa es aquello que es masoquismo, que es aquello que uno ya genera y empieza a sacar ganancia secundaria esta situación. Entonces, se empieza un relato en el cual uno, esto lo ve en el consultorio todos los días, cada vez que viene una persona tiene un relato. Mire, yo tengo 10 años de terapia, yo he sido castigado de chica, un relato que fundamenta a la víctima. Claro, ¿no? claro. Y yo le digo, bueno, muy bien, ¿cuántos años hace que usted está con este relato? Muchos años. Y digo, perdón, pero no, digo, ¿usted para qué viene a terapia entonces ahora? Es porque no puedo salir adelante. O sea, yo no puedo superar esta situación. Yo les digo siempre a la que he trabajado tantos años en situaciones, que son Villa Libertador, como estuve 12 años en áreas muy delicadas, donde la gente había violencia familiar, mujer golpeada, niño golpeado, abusado. Bueno, yo tenía que atender 10 horas por día de todo. Y una de las puntas que uno siempre tomó, que la posición de víctima debe ser una posición momentánea. Es una posición que uno vive momentáneamente, a la vez uno puede ponerlo en el plano judicial para defenderse, pero debe ser una posición momentánea, no es que uno es víctima. Uno padece una situación en la cual es víctima y tiene que salir de ahí, no quedarse ahí para siempre. Entonces, ¿qué pasa? Esto que produce emociones negativas, destructivas, como resignación, como dije, autocompasión y todo, hace que yo siempre le diga a la gente, escúcheme, digo, bueno, pero ¿cómo hacemos para? Ya lloró, se descargó, ya hizo esto, ya usted elaboró esta situación, la escena primaria que vivió, donde fue, bueno, maltratado, lo que sea. Bueno, muy bien, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque usted tiene que vivir. ¿Cómo hacemos para salir de acá? La gente... Perdón, ahí comienza el enojo. Ahí empieza lo que vos decías que... Ahí empieza el enojo del paciente. Exactamente. Del paciente en el caso de tu escena, pero... Del paciente, ojo, no virgen. Cuando uno los toma en las primeras escenas, cuando uno puede ser terapeuta la primera vez, no. Claro. Porque uno puede elaborar la salida ya. Claro. ¿No? Borges decía una frase impresionante, que es la forma en que pensamos nosotros, ¿no? No en la descripción del problema, sino... Yo estoy hablando desde el abordaje del problema. Bueno, para mí ser responsable es hablar desde la responsabilidad, significa es que uno responde por una terapia, por una salida que da, no responde por una descripción eterna. Está bien. Que uno es viuda del inconsciente, después se hacen viudas del inconsciente o viudos del inconsciente. Están todo el día remitiendo para atrás y lo que viví, y mire lo que viví, y mire lo que sufrí, y lo que me hizo mi madre. Son viudas del inconsciente. Otra cosa es salir adelante, yo tengo que vivir. Pongo un punto suspensivo. ¿Qué significaría ser viuda del inconsciente? ¿Que en algún momento estuvo casado? No entiendo. Y me refiero que hay una pérdida en la cual la persona se regodea y vive de esa pérdida toda la vida. Está bien. En vez de pasar, bueno, el marido murió, ya está, o la mujer murió. O lo que fue, el trauma. Ya está. Bueno, tiene que pasar y rehacer su vida. Sí. No quedan como viudos eternos. O sea, y ahí vienen a la terapia, a otras terapias. Estoy ensayando una nueva terapia porque dice, yo hace años, 10 años que estoy. Me sigo orinando, pues sé por qué me orino, pero me sigo orinando. No soy feliz, porque no hay emociones positivas, constructivas. Me explico, es más. Totalmente, sí. Es más, da bronca salir de la posición de víctima. Busco reconocimiento, busco permanentemente que me consuelen. Y yo le decía a la gente en general, ¿usted sabe que mañana va a ser victimaria? ¿Cómo? Si yo soy víctima. Doctor, ¿cómo me va a decir? Después que lloró, después que se descargó, si yo soy víctima, ¿cómo voy a ser victimaria? Y lo sabe. Y le digo, usted cada vez que su marido se acuesta a la noche, ¿qué piensa? Y yo lo quiero matar, doctor. Yo lo veo chupado, tirado en la cama. Y todo esto, ¿cuántas veces quiso? Y digo, la unión de la víctima, el que queda en víctima, mañana quiere ser victimario. Y han establecido hasta instituciones para ser victimarios, de los que un día los transformaron en víctimas.
Pero es un circuito cerrado. Sí, de víctima, Claro. Perseguidor y salvador, ¿no? Exactamente. Qué fantástico que es ese triángulo, como... Y hay gente que dio la vida para eso y quedan toda la vida en eso. Y yo he visto gente festejando con champán porque metieron en cana a alguien. Eso no se festeja. Hay que hacer lo que hay que hacer judicialmente. Pero ¿quién va a festejar que yo meto en cana a otro que un día me violó? ¿Cómo lo voy a festejar? Eso no es para festejar. Festejar es otra cosa. Festejar lo lindo, lo positivo. Lo voy a festejar ahora que lo que... No una venganza, digamos. Claro. Esto es... O sea, yo estoy en un circuito cerrado en el cual reproduzco la dualidad victimario-víctima, víctima-victimario, pero no salgo a veces una vida entera de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Esto no libera a las personas. La clave nuestra en terapia es la liberación del mal, del sufrimiento, de las emociones negativas, del comer vidrios, esto es, hay que salir de ahí y replantear la vida y reconstruir la propia vida desde el amor, la compasión, desde el perdón. Tengo que hacer otra cosa con esto. Si no, yo me jodo la vida entera con esto. O sea, fui víctima, pero a la vez me hice víctima a la víctima. Por eso ya hablamos de proceso de victimización. Exactamente. Porque uno es víctima de algo, sí. Que esto es importante, ¿no? Lo que vos decís. En algún momento hubo un trauma, una herida, una falta, una carencia, un golpe. El tema es esa que clara la imagen, esa segunda identidad que crece a partir del dolor. Exactamente, y que superpone a la verdadera identidad. A la verdadera identidad. Por ejemplo, y a veces la ahoga por completo. Totalmente, pero años podés vivir en esa ficción. Pero años, eso es lo que realmente me preocupó y motivó también esta entrevista. Ver que las personas pueden permanecer toda la vida en solo lamento. Dando lástima, o sea, si tú te quejas, mira la queja, que no es la crítica. Yo ya lo he trabajado en este programa. La queja es inmovilista. Yo me quejo para quedarme donde estoy. Por eso te da bronca cuando alguien te plantea una salida. Lo querés matar. Porque uno ya se identificó con esta situación. La crítica no. La crítica dice, perdón, ¿en qué contribuí yo? ¿Qué puedo hacer yo para salir de esto? Voy al inconsciente, voy a las escenas originarias para agarrar el presente y dar una alternativa y salir de esta situación, ¿no? Ojo, judicialmente, me ha tocado miles de veces que, claro, la persona judicialmente denunció, hizo lo que tenía que hacer, como hay que hacerlo, pero ¿qué pasa? En la terapia ya salió adelante, entonces lo citan de tribunal y viste que están todos atrasados, lo citan a los 2 años, y me dice, doctor, yo ya salí de esto, digo, no, usted tiene que dar certificado de impotencia ante tribunales para que le den bola. Entonces, tiene que ponerse ahí a recrear la víctima, porque así le exige la indagatoria de tribunales, cuando en la vida ya salió, ya rehizo su vida y todo. Esto no ha ocurrido permanentemente. Entonces digo, no, usted vaya, la van a indagar, la van a remover todas estas escenas, va a volver de nuevo, le van a hurgar la herida y todo. Sí, pasa, bueno, entonces, me he acordado de situaciones, de cosas que han pasado hace 10 años, ya estaban superadas, volver a abrir esa herida dejó a las personas todas cuajeringadas. Bueno. Pero yo estoy hablando ¿desde dónde? Desde la salida. Borges decía, una frase que no completé, dice Borges, la puerta es la que elige, no el hombre. O sea, yo estoy hablando desde la solución, no desde el problema. El problema nosotros lo tenemos para salir. La puerta es la que elige. Yo, si estoy en este cuarto, yo no tengo elecciones. Yo no puedo salir ni por ahí, hay una puerta. La puerta es la que elige. Bueno, yo estoy hablando desde ahí. Quiero aclarar bien esto, ¿no? Yo estoy hablando desde lo que sería la psicoterapia. La salida, es la cura, desde ahí estoy hablando. No estoy hablando desde la descripción regodeante del problema. No sé si viste que muchas veces viene a decir, me describe, es por esto, es por esto, es porque esto. Sí, pero perdón. Pero ahora, hoy, yo tengo una vida, tengo una hija que está tomando este modelo también. Tengo esto. ¿Cómo salgo de esto? Yo tengo que encarar un trabajo, mi vocación de nuevo, replantearme la vida. Este es el punto de la salida. Hay distintos episodios en el Evangelio en los que Jesús se acerca a una víctima de ceguera, de invalidez, de lo que fuera. Una víctima, que ser discapacitado en la época de Jesús era algo realmente muy embromado, muy problemático, porque además de la discriminación social, mejor dicho, la discriminación social estaba basada en la concepción de que era un maldito de Dios, es decir, como un karma, ¿no? Estaba pagando alguna culpa. Y siempre me llamó la atención que Jesús se acerca a la víctima, entre comillas,
Y frente a lo que es obvio, era un ciego, era un paralítico, era un postrado, le pregunta, ¿qué querés? Esta pregunta, ¿qué querés?, es clave para comprender estos fenómenos que estamos describiendo, mejor dicho, que está describiendo el licenciado Sebastián Bertuccelli, porque muchas veces, aunque no lo creas, y aunque las personas desde un lado digan, quiero salir, en el fondo no quieren. No quieren. Quiero quejarme. Quiero quejarme. ¿Viste los chicos que le Quiero dicen, sufrir. ¿qué querés? ¿Un caramelo? ¿Querés 3? ¿Querés 7? ¿Querés 10 caramelos? No, quiere patalear, quiere quejarse. Quiere llorar. Exacto. Y quiere quedarse ahí. Ahora, eso es inmovilista. Y eso es muy perjudicial para la salud mental. Para la salud psicofísica, perdón. Estas personas con estas emociones destructivas van a tener correlatos psicosomáticos. Hay enfermedades para la resignación, psicosomáticas. Hay expresiones para la autocompasión, psicosomáticas. Hay todo un lenguaje que después se va a ir inscribiendo en todo lo que sería lo psicosomático y va a tener sus expresiones. Y uno perdura durante años y sigue insistiendo en esto de comer vidrios de sifón e identificarse con estas situaciones de pobre de mí. Vamos a hacer una pausa musical. 0351-4200-700, 152-000040, nuestro mensaje de texto, nuestro número para mensaje de texto, el primero para grabar preguntas o, bueno, planteos de lo que ustedes quieran hacer. Pobre de mí, soy una víctima. Ya volvemos. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralado, te sentirás perdido solo, tal vez querrás no haber nacido o haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate
acá tenemos mensajes de texto que me dicen, sí, tembló Mendoza. Probablemente sea un mensaje de texto de Mendoza. Pablo, ¿cómo estás? Nuevamente entre nosotros para contarnos qué pasó. Bueno, la información que estamos manejando a esta hora, Gaby, es que en realidad el movimiento sísmico, que curiosamente ocurre en el Día Nacional de la Prevención Sísmica, se ha registrado en la provincia de San Juan y que se ha sentido también de manera fuerte, muy intensa en Mendoza. Ocurrió a las 10:44 de hoy. El epicentro, como te decía, fue la provincia de San Juan. Más concretamente, a 104 kilómetros de la ciudad capital de San Juan y a 118 kilómetros de la ciudad capital de Mendoza. Según los primeros datos del INPRES, fue a 93 kilómetros de profundidad y tuvo una intensidad de 5.8 grados en la escala abierta de Richter. Esos son fuerte. Los datos que conocimos hasta ahora. Sí, recién tomaba el reporte de algunos colegas de diarios mendocinos que nos comentaban que varios minutos después, mientras escribían la nota que ahora aparece en las ediciones online, todavía sentían que literalmente se les movía el piso. Y algunos edificios, como el del diario Los Andes, fueron preventivamente evacuados a causa de la intensidad del movimiento. Se desconoce, no obstante, ya vamos a estar actualizando la información, si hubo daños materiales o heridos como consecuencia de este temblor. Claro, ha sido tan reciente que todavía no se ha podido ni cuantificar ni describir la situación. No hay ninguna evaluación. 10:44 fue el momento exacto en el que se produjo. La parte más intensa duró unos 10 segundos, pero hubo algunas réplicas menores porque, ya te digo, hasta hace un ratito todavía algunos colegas sentían que se les movía el piso, ¿no? Bueno, gracias Pablo, nos tenés al tanto, cualquier novedad, muchas gracias. Aquí seguimos con este tema de hoy, pobre de mí, soy una víctima, van llegando algunos mensajes, voy a juntar un poquito más antes de leerlos, ¿sí? Uno más, así va llegando como tanda. Qué compleja, ¿no? ¿Qué es la psiquis humana, Sebastián? Digo, porque todo esto suele ser inconsciente, la persona no se da cuenta, quizá lo percibe, ¿no? En algún punto, sobre todo cuando de afuera se le espeja, y se le dice, bueno, ya basta, ya, vamos, con otra actitud, pero ese tironeo, yo digo, ¿de qué se nutre esta segunda identidad de víctima? ¿Con qué voces se nutre, se alimenta? Vos hablaste, y lo quiero resaltar nuevamente, de los relatos. ¿Por qué digo esto? Porque el que trabaja en un medio como este, donde la gente comparte muchas veces sus situaciones dolorosas, advierte que hay oyentes que relatan una y otra vez el mismo conflicto. Entonces yo me he preguntado a veces, relatando, ¿me voy sacando el traje de la lástima o lo voy engordando? Muy buena pregunta. Las personas que sufren verdaderamente no hablan tanto. Ahí viene todo lo que sería, en reuniones, me toca ir a ver a reuniones, más cuando se enteran que uno trabaja en lo que trabaja, que la gente es como que hay un torneo de historias tremendistas de sus vidas. O sea, no pueden disfrutar de un asado. O sea, se les va el tiempo en ver quién puede ejercer el relato más tremendista de su vida. Esto no es gente que vive de la víctima en el sentido institucional, en nada, sino esto es, a veces en reuniones cotidianas. Lo que yo oriento generalmente es que esto es una situación en la cual uno se descubre innecesariamente a los demás, vende lo mejor que es la vida íntima, y que además está diciendo todo el tiempo que no ha elaborado lo que ha vivido, no lo ha elaborado correctamente. Si lo hubiera elaborado, puede comer el asado hoy y lo puede disfrutar. Como no lo elaboró, lo sigue repitiendo como una persona herida que sigue gritando en toda situación y en todo lugar porque no lo ha pasado. Ya esto no está en una línea de salida. Quiero aclarar por una oyente que dijo, en el caso de niños que vivieron una situación determinada, es muy importante, los adultos que están alrededor del chico que vivió una escena de esta naturaleza, porque después eso se inscribe en esto que estamos hablando después cuando ese niño es adulto. Dependemos muy, muy importantemente de los que están alrededor. Voy a contar el caso. Ana dice que fue una niña abusada sexualmente a los 7 años. No hubo una denuncia porque era un familiar el que abusó de ella. Y esa herida a los 7 años, pregunta, ¿es fácil de salvar? No se olvida en la vida.
ella odió a los hombres a partir de eso y como salida ha buscado una persona de su mismo sexo. No sé si está queriendo decir que es homosexual. Es una herida de infancia que cada tanto la hace volver a hacer crisis. ¿Cómo se borra un dolor tan terrible y seguir en contacto con la persona? Pero ¿por qué Yo no sí? estoy hablando de este caso en particular, estoy diciendo que en general, con niños, que son las víctimas de las más inocentes que puedan existir, con niños, influye muchísimo en general esta postura de cómo los adultos toman esto y cómo apoyan la situación. Cómo los adultos, incluidos los terapeutas, incluido la maestra, incluido los parientes, incluido toda la red de personas, tiene mucho que ver en lo que va a ser el destino de este niño en cuanto al futuro, si puede rehacer su vida o no. Y quiero decir, en este sentido hay posturas en las cuales nosotros somos parte del problema o a veces somos parte de la solución. Lo ideal sería que los adultos que estén alrededor sean parte de la solución, no que aumenten el problema. No que Supongamos que tenemos un niño víctima de un abuso sexual, por ejemplo. Sí. Me hiciste acordar, tuve una alumna, por ejemplo, que había sido violada y cuando hablamos sobre el tema me llamó la atención lo bien posicionada que estaba frente a la situación, es decir, prácticamente no había sido un trauma muy grave para ella, justamente porque los padres no le habían dado demasiada importancia. No es que lo habían subestimado el tema, pero la trataron, a ver, no se volvieron locos. Y ¿no? le respetaron los tiempos. No se volvieron ejemplo, locos, además esto es grave, pero el tono en el Lo que hacemos los adultos hablaron. en este caso es que se vuelven más locos los adultos y empiezan a arrebatar los tiempos. La chica tiene que hablar ya, el día y la hora que yo decido. No, yo suelo decir, espere un momento que ella nos va a decir cuándo ingresar y cómo y hasta dónde ingresar. Y acompañémosla en el tiempo y veamos. Cuando hay adultos ansiosos, que también están, si vos después indagás, los adultos que están tan enloquecidos, tienen historias en sus propias vidas. Por eso a veces se usa a una persona, a un tercero, para elaborar historias que yo no puedo elaborar conmigo mismo. Esto es muy clásico en lo que sería enfoques familiares y todo, ¿no? Cuando esa gente que se pone loca y habla, y hay que hablar, y hay que... Y vos le empezás a indagar, a decir, perdón, ¿por qué no habla usted de lo que le pasó a usted? ¿No? A veces buscamos en una tercera persona y usarlo como partener para poder elaborar lo que nosotros todavía no hemos elaborado. Claro. ¿No? Bien. Esto lo veo permanentemente. Entonces se confunde todo, el apuro, de la emergencia, de la gravedad y toda la historia con también las necesidades de los adultos que están alrededor. Entonces hay que ver qué tiempo. Y el niño carga con todo eso. Y el chico carga con todo esto y se ve en Claro. una situación, ni hablar lo que es tribunales. Tribunal ni hablar porque lo indagan al chico 8 veces, 7. Es una descuartización, no hay ningún tipo de enfoque en tribunales. Psicológico. Me refiero de contemplar los tiempos. Bueno, no puedo decir porque yo, mira, lo que uno ha vivido siempre ve que el peor es el remedio que la enfermedad, en general. La intervención es iatrogénica. Iatrogénica significa que es peor el remedio, ¿no? Sobre el problema, que es sobre llovido mojado. Es que hay un problema, no es que digo que no lo hay. Hay. El tema es cómo abordarlo. La puerta, dice Borges, la puerta marca, elige. No es que elige el hombre. La puerta de salida, ¿cómo ayudarla? En los tiempos de ella. Ella marca la puerta, la chiquita o el chiquito. No nosotros. Nosotros dediquémonos a elaborar lo que nosotros tenemos que elaborar. Porque yo como Que padre... en caso de tener un hijo víctima de cualquier cosa yo ya es como mucho. padre tengo un hijo violado. Como padre tengo que elaborar eso, tengo que trabajar en eso. A ver, ¿cuál es mi situación? Yo he tenido casos en, qué sé yo, en enero me han tocado que han violado a un chico de 13 años y yo fui a convencerlo a hombres así que salían con un revólver para liquidar al violador. Y bueno, en la mayoría de los casos me hacían ¿Te caso. imaginas, pobre ese chiquito, si en Bueno. caso de que el padre se convierta en un asesino? Pero, ojo, por yo favor. no va a creer que yo lo veo al padre como equivocado, ni No, no sé qué haría yo. no. Pero iba y los convencía, claro. No sé qué haría yo tampoco, Claro. vamos a ser sinceros, Claro. pero yo digo, la salida, como es que dijiste, la puerta es la que elige. la puerta es la que elige, no Está el bien. hombre. Entonces, yo a veces los convencía en general, esperemos a febrero en tribunales para hacer la presentación y todo esto. Yo no quiera convencer a un hombre enfurecido. A mí me tocó permanentemente esto. ¿Me explico? Entonces, quiero decir con esto que alrededor nosotros podemos apagar el fuego con nafta súper o no. Todo depende, ¿no es cierto? Muchos estaban diciendo, bueno, se está negando. No, perdón. A veces la mejor forma de negar una situación es hablarla todo el tiempo.
Porque no se procesa. Exactamente. No se la llora. Se escupe afuera, se deposita, pero no, el sufrimiento manda a la serenidad, manda a un reencuentro con uno mismo en una situación donde uno necesita templanza, elaborar ciertas cuestiones que son claves en la vida de uno, y eso es una tarea que me tienen que dejar hacer. No me vengan a interrumpir esa tarea que yo tengo. Cuando pida ayuda, vengan y dénmela, pero no me ayuden a pesar de mí mismo. No sé si me explico. Sí, Esto es un punto. Mira, yo estoy cansado de parar gente alrededor que quieren ayudar. Digo, mire, más vale, espere un poquito. Deje que la persona vaya dando entrada a todos nosotros. La puerta nos elige, ¿no? La salida. Ojo, esto pensando desde la salida, ¿no? No estoy pensando desde la descripción del problema, ¿eh? Es que eso es lo que se nos borra. Bueno, Lo que se nos borra es lo que digo, se nos porque a veces desfigura, es hacer la consciente salida. lo inconsciente. Yo describo lo que pasa, y sí, describí lo que me pasa. Pero perdón, ¿cómo salgo de esto? Eso significa otro nivel de trabajo, que es la salida. Es más, yo voy a indagar de un modo determinado lo que le pasa a una persona, la voy a indagar en salida. Yo no la voy a indagar para quedarme en el trauma o para quedarme ahí. Yo trabajo en catástrofes, así que hemos tenido que trabajar con víctimas colectivas. Y graves, Y digamos, graves, situaciones muy graves. extremas. Bueno, entonces, pero lo primero que le decís, pará, digo, quédate tranquila. A ver, yo digo mujeres que trabajan en, qué sé yo, mujer golpeada. Bueno, a ver tu historia de mujer golpeada, porque si no, a veces se vengan a través de, ¿viste? O sea, no son funcionales terapéuticamente porque se están vengando junto con la mujer. A la mujer la llevan a situaciones que la mujer no está preparada. A mí me ha tocado veces que mujeres golpeadas que me dice, espéreme, doctor. Yo me tengo que decir, sí, usted es la que manda acá. Usted me tiene que dar entrada. Usted me dice, a mí salimos, vamos a tribunal y hagamos lo que hay que hacer. A los 3 días, a los 5 días, viene la mujer y me dice, estoy decidida. ¿Por qué? Porque si no hay una decisión personal, la persona después no sostiene la salida. Y después te deja pagando a vos como terapeuta, pero es porque vos no respetás los tiempos internos del otro. No sé si es claro lo que estoy diciendo. El ayudador se convierte en el victimario después. Después quedo yo ante el juez, hablando solo y siendo yo ¿viste? Soy el que da la cara. Perdón. Claro, sí. Esto es porque hay errores en cuanto a lo que sería tiempos terapéuticos para intervenir, que es una de las materias más difíciles que hay en psicoterapia. Pero eso pasa muy frecuentemente. Vamos a trasladarlo a ámbitos, digamos, no, a situaciones no tan graves como la de la mujer golpeada, por ejemplo, que no es el tema, por las dudas. Sí. No empecemos a irnos ahí por la línea de la mujer golpeada, porque en realidad no es el tema tampoco. El tema es la victimización, dentro de la cual, claro, la mujer golpeada ocupa un lugar importantísimo. Pero, es decir, todos queremos cambiar algo. Todos nos quejamos de una situación. Puede ser laboral, puede ser barrial, puede ser vecinal, social, perfecto. Vamos a dar un paso adelante. Y bueno, uno da un paso adelante y todos dan un paso atrás. El que da el paso adelante... y todos dan un paso atrás, es decir, dejan solo o sola a la persona que de alguna manera quiere realmente cambiar las cosas. Y no había opción de cambio. Así es. En el fondo no había. Había ganas de quejarse. Ese es el punto. Y en la Argentina, no solamente por las víctimas en general, somos víctimas todos. Y después ni hablar, hay madres víctimas que manejan familias enteras. Nosotros tenemos sobretratado. Con la víctima. Con la víctima. La madre puesta en víctima. Y esto no es tribunales, no es nada por el estilo. No. Digo, mira, si yo te pongo a hablar de la madre víctima, desde la ISMAME hasta, por ejemplo, hay un cuento famoso con la ISMAME que pone en culpa a todos. Pone a todos en falta y en culpa. No puede estar... Ahí es donde se convierte en victimario. Bueno, por eso. La víctima con la culpa... Bien, maneja a todo el mundo. Sí. Bueno. Y, por ejemplo, hay un cuento famoso dice que un esposo judío cumple años. Entonces la mujer le regala 2 camisas. Entonces le regala 2 camisas y el hombre sale corriendo, se agarra una camisa, se la prueba y se la pone, ¿no es cierto? Y dice, ¿te gusta? Y la mujer lo mira y dice, ¿como la otra no te gustó? Tienes razón. O sea, que hagas lo que hagas con estas madres, quedarás siempre en falta. Hagas lo que hagas, por eso le da 2 camisas. Uno te va a poner 2 a la vez. O sea, esto no está en tribunales ni en la prensa amarilla. Está en lo cotidiano nuestro, bueno, mira, todos los días. Esto, si supieran los estragos que produce este tipo de madre
Después nos contás que con la cara de víctima, la Virgen de la Dolorosa que tenemos todo el día ahí. Bueno, esto uno lo ve permanentemente a diario. ¿Cómo desembarazarse de una madre que cuando le dice uno una verdad se pone a llorar? ¿Cómo hace para salir uno de ahí? Sobre todo si es hijo. Exactamente. Y de niño, digo, si nosotros supiéramos cuando hablamos de víctima, ¿qué pasaría si se elimina la víctima en políticas sociales? Las víctimas, victimizamos los pobres, victimizamos los enfermos, todo esto. ¿Qué pasaría con las políticas sociales si nosotros salimos de la idea de la víctima, de hacer víctima a las víctimas, pobre, miserable a los pobres? El problema tendríamos unos cuantos desocupados. Psiquiatrizar los enfermos. Bueno, ¿qué pasaría con esto de todos los que intervienen, siendo el peor remedio de la enfermedad, si nosotros sacamos la idea de la víctima, que está en la base? Hasta le han puesto figuras institucionales, leyes al tema de la víctima, no de la salida, pensar desde la solución, no desde la profundización del problema, ¿no? Se juega esto, el otro día me comentaba una amiga, presenció un choque, un auto, una moto, evidentemente la moto tenía toda la responsabilidad del choque, pero toda la responsabilidad, sin patentes, sin papeles, sin casco, contramano. Bueno, no zafaba de ningún lado. Y sin embargo la gente sale del barrio a insultar, a agredir verbalmente, sin haber visto el choque, al auto, por supuesto. Esa identificación inmediata con el motociclista, sí. ¿por qué? Porque iba en el rodado menor, digamos, ¿no? Se jugarán cosas como estas, las que vos decís, esta tendencia de los argentinos totalmente a victimizar a la persona. Claro, pero venimos así. Si yo te digo a vos que, por ejemplo, qué sé yo, hay madres en una época que se reivindicaban a través del hijo varón, producían lo que era el incesto psíquico, que sería, vos vas a reivindicarme a mí, porque yo he sufrido muchísimo, yo soy una víctima de tu padre, una víctima de la sociedad, y yo no he podido expresarme, vos tenés que ser un hombre como el que yo soñé. Si se supiera este incesto psíquico que ocurre permanentemente, si algún día viéramos y los efectos que produce este mandato, en el orden del afecto, dándote la teta, la mamadera, dándote la vida entera, la vida. En este contexto el mandato que surge desde la víctima. ¿Cómo zafás de eso? Bueno, yo te digo, por eso te digo, el tema cruza toda la sociedad. Y es un tema que, bueno, hay que tener mucha humildad para verlo, ¿no? Porque uno no termina de aprender y ver todas las variantes que tiene este tema, ¿no? Si te enojas, si estás muy enojado con lo que estás escuchando, serenate un poco. Sí. Capaz que te está tocando en serio. Ya volvemos. Pará, ¿vamos con Zuna Rocha? No, con la Suma Paz. Suma Paz, pero espera, me la parás un poquitito porque quiero advertirle a la gente, mejor dicho, pedirle a la gente que escuche este tema. Sí, yo la traje porque esta es una mujer, Corazón de Mujer se llama. Y es una mujer que en la letra y en toda la canción, además Suma Paz porque el periodismo comercial no la ha tenido en cuenta, es una mujer que habla no desde la víctima, no habla desde la queja. Describe una mujer, ¿no es cierto?, de sureña, en su pago desde una posición, ¿no es cierto?, no de queja, sino de amor hacia todo lo que le rodea y hacia ella misma. Vamos a escucharla, Suma Paz. Que trina sin ninguna pretensión y canto sin más razón que haber nacido argentina. Soy el verso sin espinas, suave como el terciopelo. Soy la bondad, soy señuelo de nuestra raza campera.
la que tiene una bandera con los colores del cielo. Soy la cifra y el estilo, sureña por excelencia, entradora en la conciencia como daga de dos filos. Soy el bocao de pabilo que sujeta al redomón, mate amargo, chicharrón. Soy verso del viejo Pancho, yo soy alero de rancho, hecho de paja y terror. A nuestra usanza surera, yo soy el pial puerta afuera con 3 rollos de volcán. Soy presente, soy pasado, yo soy lo que debo ser y canto sin más placer que haber nacido argentina. Soy la calandria que trina con corazón de mujer. Esta es la mañana de Radio María. Entre nosotros. Buen día, soy Andrea. A mí me pasa lo que está hablando el licenciado. Yo no me considero una víctima, ni me quiero victimizar, pero sufro horrores al no poder salir de esta situación que me produce angustia, miedo, dolor, llanto. Me he quedado sola, mi hija se fue y mi madre murió. Mi hija se fue a vivir a otra provincia y me quedé sola y me siento desamparada y quiero salir, hago terapia, lucho, hago todo lo que puedo, pero no puedo salir, es una cosa interior, es una cosa que la tengo agarrada ahí y no puedo manejarla esa situación y es desesperante, sufro mucho. Y bueno, y cambié de terapia y de terapeuta y volver a contar lo mismo y volver a hacer de nuevo y volver de nuevo, ya es como que me tiene cansada, pero yo no sola no puedo salir y yo pienso que es la falta de una contención familiar, pero desgraciadamente no la tengo acá viviendo conmigo, alguien que me ayudan, mis hermanos me ayudan, mis amigos me ayudan, todos me ayudan, pero yo soy la que no puedo salir y es que me tiro a la cama a llorar y llorar y llorar y... Qué clarita, ¿no? Qué clarita la descripción de su situación. Pero es muy Muchas gracias, gracias por compartir con nosotros. La verdad que la sinceridad de la señora y todo, pero está en salida. Lo único que la contención tiene que nacer de nosotros mismos, no de afuera. Debemos poder estar solo con nosotros mismos. Una de las cuestiones que nos producen estas situaciones es el desafío más grande del hombre, que lo vamos a tener cuando estemos cerca de la muerte, que es el hecho de estar conviviendo con nosotros mismos, con la propia soledad y estar bien. Esto es lo que nos produce estas situaciones extremas, ¿no? Tenemos que recurrir a las potencias, a las capacidades, a la fuerza interior. Y afuera, por más que quieran ayudarme y todo, por más que gente que quiera arrimar el bochín, ayudarme en todo lo que pueda, no, me tengo que poder ayudar a mí, poder estar conmigo. Y bueno, y hay una cosa muy básica y muy fuerte,
que es tremenda, que es amar la soledad. O sea, no estar resignado a estar solo, sino ver un campo lleno de posibilidades en hecho de estar solo. Estoy pensando que la sociedad actual huye de la soledad como de la misma muerte. Estoy pensando que muchas de las adicciones son justamente fugas de la soledad, ¿no? Fugas de la soledad. El espejo de uno. Realmente. Y estoy pensando que entrenamos niños y chicos muchas veces, desde chicos ya, para no saber soportar la soledad. Y claro, cuando la soledad se impone, como en el caso de esta señora, hay que ser a veces una tarea pendiente desde hace años. Pero qué bueno que ella tenga la claridad de decir, soy yo la que tengo el problema. Bueno, está, quiero decir porque Sebastián dijo, está en la línea de salida porque no es el caso de la víctima. Claro, que le echa la culpa. Le echa la culpa a los demás. Sí. La víctima que dice, me dejaron sola, nadie me quiere, y está todo un ejército de gente alrededor tratando de ayudarla hasta que se cansa, claro, hasta que se cansa. Cuando se cansa, los que le querían ayudar se convierten en víctimas porque la víctima se convierte en victimario. Empieza a acusar a todo el mundo, ¿no? Y ahí se hace... Bueno, por ejemplo, con ella ancianos, sabe que está... Con ancianos, anciano viene del ansi, de la palabra ansi, que dice el que está antes, ¿no? Y digo porque todo el mundo hablan de adultos mayores, la belleza de la palabra anciano. El que está antes, el que ya está antes, ¿no? No atrás, sino antes que nosotros. Y me ha tocado ver que hacen grupos de ancianos para protegerse todos de la soledad. Hay gente que me decía, yo quiero ir solo a ver la tumba de mi marido, a estar en paz. Yo quiero estar meditando. O sea que no le permitía el grupo. No sé si me explico. Todos se protegen. Sí. Y esta mujer la agarré, la tuve que liberar. Es decir, vaya y haga y esté. ¿Cómo va a estar sola? Pero perdón. Quiere estar sola. Y por favor, es una bondad. Tiene que meditar. Esto es un punto que la sociedad nuestra es fóbica. Es fóbica, es fóbica. De huir terriblemente de esto como quien... ¿No es cierto? Como cuerpo a la como jeringa. De la muerte, como cuerpo a la jeringa. Claro. Huimos de estar con uno mismo. Sí. Y estar en paz con uno mismo, que es lo más difícil todavía, ¿no? Es otro paso. Vamos a escuchar otro mensaje. Yo quería dar un testimonio de lo que me está pasando en estos momentos. Yo hace 2 años estuve con tratamiento psicológico y psiquiatra. Me volqué mucho a la fe, a Dios, y hasta ayer estaba en una situación de, digamos, de salir adelante, sin medicina, sin psicólogo, sino yendo a misa, escuchando la palabra. Me costó mucho tomar esta decisión por miedo a mí misma de que me pasara algo, de que me reten, o siempre como todas las cosas como que de víctima. Lo pude enfrentar y elegí hablar, decir las cosas como son. También a veces con los errores, como reconociendo los errores. Lo que yo quisiera saber es que si está bien esto, lo que es muy largo, lo que tengo que para contar, pero es como que yo elegí a Dios, seguir el camino de Dios sin la psicología, y el médico me sacó los medicamentos y me dijo de que tuviera que decirle a los sacerdotes que tuvieran que empezar a cobrar consulta. Me perdí, ¿eh? Sí, yo sé. sí tomé como un yo... celo. Ella buscó una salida y me parece genial, porque no hay un solo camino. Porque estamos hablando de psicoterapeuta. El psicoterapeuta es un camino entre muchos caminos para poder lograr encontrarse con uno mismo, ¿no es cierto? O sea, a mí, es más, diría que la psicoterapia es uno de los caminos, si se quiere, más elementales que hay, ¿no? De salida, más con las tradiciones que hay budistas, de meditación, de todo lo que es el cristianismo. Entonces, bueno, me da hasta vergüenza hablar. Nosotros tenemos 100 años de nacimiento de la psicología científica. Así que hay cientos. Perdón, años. pero ¿qué pasos? Sí. ¿No? Porque bueno, todo lo que estás diciendo también es... en 100 años dieron pasos agigantados. Claro, pero yo creo que excesivo, porque nosotros tenemos límites. Hay cuestiones, esto que estamos hablando, son temas espirituales. El tema, esto requiere una templanza, una serenidad, no tranquilidad.
sino una serenidad interior. Sí, una fortaleza espiritual. Una fortaleza que esta mujer dice, yo voy, me dice, ¿y quién soy yo para decir ni una palabra? Me rindo ante semejante misterio, experiencia, me encanta que esté bien, que encuentre por ese camino, otros encontrarán otro por otros caminos, pero tampoco digamos que la psicoterapia es el camino único y nada por el estilo. Digamos que es un camino entre otros, ¿no? Y que corresponde a lo que sería la tradición científica, que es una tradición entre otras cientos de tradiciones. Un mail que ha llegado. Mi nombre es Cristian, soy de Buenos Aires. Como ejemplo de victimización tengo a mi madre. Está siempre en víctima por el trabajo, por su salud, por la vida. En una palabra, ella solo se vive quejando. Cuando trato de hacerle entender que hay cosas que ya pasaron, ya las vivió, que la vida tiene otras cosas muy lindas, termina siempre reprochándome algo, como que nadie la ayuda. Todo lo que uno haga por ella siempre es insuficiente. Siempre que puede, de alguna manera, busca una manera sutil de agredirme, por ejemplo, degradando mi trabajo, mis relaciones personales, etc. ¿Cómo puedo hacer para ayudarla y al mismo tiempo no salir lastimado por el intento? Muchas gracias por compartir la experiencia de Dios desde la cotidianidad. Un abrazo, Cristian. Muy bueno, ¿no? Hay de todo, se cruza todo, vos verás. O sea que este tema de la madre, Dios mío. Vos, hacete cargo de lo que has generado. No, yo te digo, desde la práctica cotidiana, a mí hay mujeres que se me sientan y lloran y todo. Digo, señora, yo a usted no le tengo lástima. La miro y digo, discúlpeme, pero yo a usted no le tengo lástima. Yo la trato como si fuera un ser humano. Yo no le tengo lástima. Lástima dice, se le tiene a quién. ¿Cómo, doctor, no me va a tener lástima si yo soy una víctima? Discúlpeme, yo a usted no le tengo, usted no me da lástima. Y ahí empieza otro enfoque. ¿No ya sale de ese lugar. Ya está, yo no la dejo ahí. Claro. Donde se coloca, donde hay ganancias, donde hay un montón de cuestiones, donde hay incluso usos de poder, donde hay un sufrimiento que se autoprocura a esta persona, que es un sufrimiento innecesario, por identificarse con una falsa idea de sí misma. O sea, no hay que quedarse ahí, hay que salir de ahí. Este es el punto. Si no, no. Es un lugar enfermo. Es un lugar de, ya te digo, de queja, de estar todo el día dando lástima, pena. Si los que están alrededor le alimentan la pena y la lástima, bueno, seguirá con ese método porque le da resultados. Bueno, también es cierto en materia de madres, por ejemplo, ¿no? Y en materia de familias, teniendo en cuenta la tradición machista de la que venimos, que a veces la mujer se siente objetivamente en un callejón sin salida, abrazando y cargando con un montón de funciones y de roles y de responsabilidades que le da culpa distribuir porque no la han adiestrado, porque hace muy poquito que los roles están siendo en algunos casos intercambiables, en otros espero que no, por favor. Y realmente es objetivamente una persona sobrecargada, ¿no? Entonces dice, estoy cansada, por favor ayúdenme. Y nadie, pero ni 5 del apunte, ¿no? Por favor, ¿pueden lavar los platos? Y entonces, mami, no te pongas en víctima. Vieja, no te pongas en... La pobre mujer realmente está cargando todos los días con las tareas domésticas más las tareas que hace fuera de casa, ¿no? Es un clásico. Es un clásico ese también. Es un clásico de la persona que, bueno, pero hay que verlo volver a uno mismo, no a los demás. Por ejemplo, hay que volver. Cuando ocurre esto repetidamente, ¿no es cierto? Uno empieza a ver, perdón, ¿cómo se generó este producto? Esto es un producto histórico de una relación. ¿Por qué quedo yo en las manos siempre con todo? Yo me tengo que hacer cargo de todo. ¿Por qué siempre el mismo resultado? ¿Qué tengo que ver yo en esto? Esto es lo que me hace la salida. Ahora, si yo digo que los demás son los que tienen que un día entender y nunca entienden, estoy, vamos a decir, hablando de algo que no depende de mí. Lo que depende de mí es qué hago yo con esto. Una víctima siempre tiene que plantear no qué hace el otro conmigo, sino qué hago yo con el otro. Esa es la salida de la víctima. Es decir, ¿qué hago yo con esta situación? No qué me hacen. ¿Y cómo le cuesta, no? Bueno, por eso digo, cuesta mucho porque, digamos, no, hasta como que no tiene forma de hacerse esa pregunta muchas veces. No, exactamente. Sí, sí. No la tolera ni un minuto. Hay mujeres que se me sienten y me hablan. Mi marido, perdón señora, pero la terapia, llámelo a él. Claro. Digo, ¿usted viene a terapia usted o viene él? Y entonces salta y dice, porque mi marido, bueno, tráigalo. Digo, mire, váyase usted porque... El problema es él. No tengo interlocutor. Una vez me decía un padre, dice, estoy cansado de confesar pecados ajenos. Me causó gracia la definición perfecta. Estoy harto de confesar pecados ajenos. Se viene a confesar y me hablan de los pecados del marido, de la mujer, del hijo. Y un cura un día me dijo a mí,
una vez que yo estaba medio en víctima, por lo que me había pasado y todo, yo tenía miedo de una confesión, me acuerdo, con un cura vicentino de San Vicente de Paul. Y el cura me mira, y cuando yo me costaba hablar, y me dice, ¿qué? ¿Tenés miedo de hablar de qué? ¿Qué? ¿Va a inventar un pecado nuevo? Desde ese día se me acabó toda la originalidad, que soy el centro de todo, el centro de los males de la humanidad. Sos uno más, mi amor. Como nosotros, no se vayan a creer que acá nosotros estamos dando cátedra y estamos exentos de jugar estos roles de víctima. Y te toca esto, sos una hebra en la trama de la vida, sos una hebra y te toca esto. Pero no sos el único para ser el mejor o el único para ser el peor. No sos el único, no sos el centro, el ombligo. ¿Vas a inventar un pecado nuevo? No creo. Gabriela, estudiante de trabajo social, le parece importante destacar que las políticas estatales son una intervención del Estado en la vida de los sectores pobres. No están para victimizar a nadie, sino para garantizar el derecho sobre las cuestiones básicas. Le encantaría que lo mencionara el licenciado para que no se confunda la audiencia. Cuando se es pobre se reniega mucho. Son todas puertas cerradas. Es una y otra vez la misma imagen de la pobreza. Yo digo, esto es como uno desde las políticas sociales ve al pobre, no como es el pobre. Yo he trabajado años y las capacidades que tiene gente denominada pobre, que se lo denomina de afuera, de los que vienen de afuera y dicen que son pobres, las capacidades que, bueno, eso me dio vuelta a la vida. Precisamente es una mirada. Lo que estás diciendo tiene que ver del aprendizaje que hiciste con ellos. Exactamente, que después aprendí a vivir un montón de cuestiones, capacidades, forma de darse vuelta con los problemas. Un diagnóstico no es solamente pobreza y necesidades, un diagnóstico es también capacidades existentes y que nosotros desde esta visión de la víctima no podemos ver. ¿Cómo ayudar a una hija que a los 50 años viene a recriminar a la madre por maltrato del padre perverso y no reconoce necesidad de ayuda? Bueno, no se puede hablar del caso en particular porque no tengo elementos, ¿no? Porque habla de algo muy delicado que es un padre perverso, que hay que ver, ahí hay otra cosa, ¿no? Hay otro tema que no me animaría a decir nada, porque estoy hablando en genérico, yo estoy hablando en general. ¿No es cierto? Desde cada caso particular, es muy claro. La chica dijo esto, no sé si es una trabajadora, y yo voy a las políticas sociales, no voy a ella. Voy a que la mirada de las políticas sociales victimizan a la víctima y no ven capacidades en el otro. Alguien abusó de mí cuando tenía 4 años. Desde los 12 tuve relaciones desordenadamente. Hasta ahora no puedo evitarlas. Esta situación me supera. ¿Es consecuencia de lo que me pasó? Pregunta Marisa. Es consecuencia de la forma en que uno elabora lo que le pasó. No lo que le pasó, después viene una construcción que uno hace con lo que le pasó. Y ahí son construcciones de salida, aun cuando sea lo más, uno tenga que meterse en la noche oscura y ver todo lo que haya que ver, son entradas para salir, para reelaborar la vida o es para quedarse. Gabriela le dice a la señora que llamó para dar otra Gabriela, no soy yo, de Santa Fe, para dar el testimonio que a mí me pasó lo mismo y tuve mucho tiempo para poder hablar. Me aferré a Dios y ahora no me lo saca nadie. Nadie me puede parar. Me siento bien, me siento alegre. Tanto que el psiquiatra me dice que le va a decir a los sacerdotes que cobren por la consulta. Claro, porque ahí hay una competencia innecesaria que no hay por qué. Uno lo que quiere es el bien de la persona. Si la persona lo logró por esta vía, pero bienvenido, gracias al cielo, ¿no es cierto? No hay que ponerse a competir en cuanto a que el rol mío sea un rol a pesar del de los otros. No, acá estamos en salida, y cuando uno piensa desde la salida, pero Dios mío, si hay una persona que sale y lo ayudó a otro, lo abrazamos y lo besamos entre todos. Hola Gaby, yo tengo una mamá victimaria que maneja a todo el mundo desde el lugar de mártir. Me cansé de esa situación y con la ayuda del psicólogo y psiquiatra y Radio María pude salir. Me costó mucho. Hace 2 años que no estoy en contacto con ellos y puedo dormir en paz y sin medicamentos. Ahora me difaman delante de todos los que conocen como la mala hija. Pero no me interesa justificarme ante esa gente que no conoce su verdadera identidad. Encontré la felicidad. Bien, y que uno en general, la salida es poder llegar a querer a la madre de uno en estas condiciones. Como haya sido, ¿no? Como haya sido, y si no, no hay salida, ¿eh? Si hay rencor. O si es defensa, o yo ya sé la estrategia todavía no hay salida. Tenemos salida cuando nosotros podemos hacer nuestra propia vida y colocarla a esta madre
en una situación buena para nosotros y para ella. Sebastián, dado que es grave realmente la situación de los hijos que quedan como entrampados en esta trampa en la que también ha caído la mamá víctima, ¿no? Porque tengamos en cuenta esto, aunque estas situaciones tengan beneficios secundarios, el sufrimiento tiene sus beneficios secundarios, que a veces es el poder, el control de la situación, el manejo de los demás, la necesidad de ser el pupo de la atención de los demás, en fin, y otros que seguramente Sebastián va a describir también. Aunque todos hayamos caído en esta trampa, repito, los hijos, como vos decías muy bien, quedan a veces gravemente golpeados interiormente por estos manejos que además son oscuros muchas veces, ¿no? ¿Qué le sugerirías a los hijos de estas madres víctimas que se sienten oprimidos por la pena, por la culpa, por el manejo que la madre hace de su victimización? ¿Cómo protegerse? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo salir? ¿Cómo no caer? Vamos a decir así. Primero, la mamá que hace esto fue víctima también. En algún momento fue una víctima, claro. Es una cadena. O sea, primero despersonalizar como que hay un ser maligno que me hizo esto, sino que ella aplica lo que sabe, o sea, lo que ella padeció. O aprendió, claro. Bien, primero ubicarse en una cadena intergeneracional y no con un tema personal, con una persona que me jodió la vida y nada por el estilo, porque eso no sería la verdad, ¿no? Nadie va a querer jorobar al hijo. Lo hace a pesar de la misma persona que lo realiza, ¿no? Primero despersonalizar eso y verse en una cadena intergeneracional en el cual uno tiene el deber de entender lo que pasa, buscar las causas de ese sufrimiento, como dice el budismo. Entender ese sufrimiento, hacerse cargo y buscar las causas y plantear una salida. Y plantear la salida mejor. Para mí, para todos, pero mejor, no menos peor. Que ahí donde yo voy al hecho de esto de que me puedo pasar años creyendo que elaboré algo y en todo caso no hice más que hablar de mi madre toda la vida. No, nunca pude armar un matrimonio distinto, con una mujer, un modelo de mujer distinto. Nunca pude criar a mis hijas desde otro punto de vista. Y algo peor, muy difícil, que ser hombre, ser varón con una madre de esta naturaleza, ¿no? Es toda una tarea tremenda el ser varón. Esto está descrito en un libro que se llama Iron Man, o sea, Hombres de Hierro, de Robert Bly, donde habla de la dificultad de ser hombre en esta sociedad, ¿no? Criado por madres, no criados por padres, ¿no? Con pautas. Como dice este hombre, es muy difícil tener pautas de hombre en una sociedad gobernada por madres y muchas veces, no siempre, madres que generan culpa, madres en situaciones de gran postergación como mujeres y como personas. Y que estos mandatos tenemos que salir a reivindicar a mi madre antes de pensar. Y si uno empieza a distinguir el mandato que me es dado con el que yo me quiero dar, ¿no es cierto? Empieza otra historia, pero a la vez con esto. ¿El mandato materno cuál sería? Reivindicame, protegeme, vengame, ese sería el mandato. Exacto. Y hay miles. Sé el hombre que yo no supe tener. Que no supe tener, y por eso el padre queda disminuido a niveles impresionantes. Con este relato de esta madre, el padre es una especie de proveedor de sombra, externo, claro. Y además esto en la vida cotidiana se da el desmerecimiento del padre. A tal punto que hay padres que quieren ingresar en la crianza de sus hijos con estos modelos y la madre no los deja, a pesar de que siempre se queja de que él nunca se hace cargo de los hijos. Cuando el padre ingresa a hacerse cargo, no le permite. O sea, quiero decir... le arruinaron el negocio. Hay un punto que yo tengo el poder, no importa, yo no lo pienso compartir. Pero esto hace daño, a la primera persona que hace daño es la propia madre, porque ella ama a su hijo, quiere otra familia, su verdadero sentido interior es otro. Pero si se deja guiar por esta idea de no dejar escapar al cachorro hasta que no haga lo que yo digo, criarlos no para la vida, sino para mí, hasta no empezar a elaborar y empezar a soltarse, a vivir, no a vivir de los hijos, sino a vivir consigo misma y bien, hasta no hacer todo un tipo de trabajo, no vamos a empezar a interrumpir esta cadena intergeneracional, ¿no? Hay un tema que yo quería plantear después de Castaneda, no sé si tengo tiempo. Sí, ya, es un resumen. Ya vas a tener tiempo. Ahora vamos a una pausita musical. Vamos a rezar el Regina Coeli, pedirle a Dios la gracia de poder curar todas estas heridas
yo diría no perder la imagen tan esclarecedora de dos identidades, ¿no? De una identidad que se construye a partir de un trauma, de una lesión, de un aprendizaje, porque a veces el verdadero trauma, por ejemplo, vos hablabas del hijo varón, acá habría que decir también que para la hija mujer es tremendamente difícil identificarse con una mujer que vive sufriendo, que vive sobrecargada, que vive infeliz. Es decir, qué feo que ser mujer, si en la vida ser mujer es sufrir toda la vida, ¿no? Entonces, esto que también es un trauma va construyendo una segunda identidad que está hecha para quejarse permanentemente, está hecha para sufrir. Esta es la segunda identidad que hoy nos proponemos denunciar y en lo posible encontrar la puerta que manda. Ya volvemos. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, todo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. No se paren, no se maten, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. No voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir. Viajaré al techo del mundo, te voy a alcanzar. Es el grito de un humano en la oscuridad. La barrera es el tiempo. Bueno, vamos a leer algunos mensajes que agradecen también o felicitan. Gracias, porque si no son muchos relatos de historias que no vamos a poder responder a todos. A mí me parece, no sé si me equivoco, pero yo creo que lo esencial está dicho, ¿no? Liberación de la genética, cuando vos hablabas de lo transgeneracional, dice por acá Nilda. Bueno, da un nombre, ustedes saben, no permito dar nombres particulares ni de instituciones cuando se hacen acusaciones públicas, porque esto es serio. Se está hablando de una persona que no puede defenderse, así que
Ustedes pueden decir lo que quieran, pero no den nombres particulares, ni tampoco induzcan a que alguien los piense. O sea, en la parroquia del barrio tal, el cura se abusó. No, eso no. Bueno, mi marido me dejó hace 10 años. Mis hijos me odian con su mismo odio. Me torturan con sus mismas palabras, dice Nilda Abad. Te leo esto porque yo no sé si lo dijiste al aire o no, Sebastián. Qué importante que digas o comentes con la gente cómo un hijo varón de una madre permanentemente víctima muchas veces después no soporta el llanto de su esposa y muchas veces hasta la castiga cuando ve que su esposa sufre. ¿Por qué? Una de las escenas más terribles que puede haber es un chico muy chiquito viendo llorar a la madre y no poder hacer nada por ello. Es una situación de impotencia. Sabemos muy bien que la violencia tiene dos madres, la impotencia o la frustración, entre otras. Y estas situaciones hacen que hay personas que no todos, hay personas que no pueden escuchar el llanto de una mujer. Y desde impotencia, no pegan y no golpean desde el poder. Esto es uno de otros temas de la violencia, para que la víctima elabore, que el hombre no le está pegando desde el poder, por más que tenga poder físico. En estos casos. Le está pegando desde la impotencia, no desde el poder. Claro. Bueno, pero es una de las cosas que hay que elaborar. A veces hay mujeres que le dicen algo al hombre en un diálogo que el otro no quiere escuchar. Y el otro, como no tiene argumentos, reacciona con la violencia. Pero la mujer cree en este caso que es víctima, y no. Ella ha tocado justamente, ha metido el dedo en el ventilador a una persona que, como somos los varones, que somos muy impotentes ante el diálogo. A veces no sabemos conversar ni dialogar, y menos llegar a conclusiones. Nosotros no tenemos ningún tipo de capacidad, por eso huimos, o a veces o lo culpamos al otro. Hoy día en los cortejos entre el varón y la mujer, los hombres, el hombre narcisista que supimos conseguir, que es los poquitos que logramos, en un momento determinado, siempre le devuelve, el que está acostumbrado a estar con una madre que los oprime, a la novia, cuando la novia le dice un argumento muy fuerte, le devuelven y la ponen en culpa a ella. Pero eso ya lo aprendió de niño, a defenderse de. Entonces, se siente atacado, en realidad cuando no es atacado, y ataca. Ataca diciéndole, o agrede. Pero, claro, le cambia las frases. Es un clásico que uno escucha permanentemente. Lo que pasa es que vos, le dice, tipo, nada que ver, dice, lo que pasa es que vos tal cosa. Pero yo no quise decir eso, dice la mujer. Es que él se está defendiendo, no está pensando. Por eso a veces esos diálogos hay que detenerlos, no proseguirlos. No concluyen. Cuando el teléfono descompuesto es permanente, hay que detenerlos, pasar a otra cosa y volver sobre otro punto. Pero no seguir con el teléfono descompuesto, porque ahí se cruzan situaciones, ¿no es cierto? Hay un cruce muy grande de tráfico. Hay un tráfico muy grande que se da en la pareja, que hay que verlo, ¿no? Por eso que uno que está acostumbrado a ver hombres, y hombres golpeadores y todo, uno nunca ha visto tanta indefensión como un hombre golpeador. Yo he visto situaciones de historias de indefensión, de impotencia, frustrados, ¿no es cierto? Más con el desempleo que me tocó vivir, que venía el hombre a la noche sin un mango. Ay, ¿te acordás esa historia que contaste? Me contaste una vez. No me hablé, porque uno ha vivido, y además con el mandato que tenemos de hombres proveedores, que tenemos que proveer sí o sí. Y venía el hombre, tantos casos, mira, se pone carne de gallina, venían a ver a mí, como si yo pudiera hacer algo. Después de estar 14 horas caminando en la calle. Caminándole todos los jardines y tener que ir a la calle, y para colmo va y la mujer le dice, porque la mujer con justa razón espera con los chicos. Claro, para poner algo en la olla. Ni habla. O nos falta la maestra que le dice que los chicos andan para la miércoles en la escuela. ¿Viste? Como llovido, mojado, porque no se conoce la familia. Toda institución debería conocer el derrotero, la historia de la familia antes de operar. No seguir operando impunemente desde el programa de arriba para abajo y de afuera para adentro, sino que deberían conocer para operar, ¿no? Deberían entender lo que está pasando. Hay una escuela, anda a verla. En tiempos de desesperanza es lindo conocerla. En Malvinas Argentinas. Malvinas Argentinas. Anda a conocerla. La voy a conocer urgentemente. Nunca van a mandar una cartita a una familia de desocupados. Si su hijo anda mal en la escuela, venga a vernos porque no sabemos qué hacer con él. Nunca. Van a ir y ver qué podemos hacer por vos. Exacto. A ver, y van otras mamás. Pensemos juntos. A ver, ¿cómo podemos salir de la situación? Esto sería no lamentarse, como uno el otro día intervino en radio diciéndole que dale con la víctima de la maestra. También la voy a estar como representación de la madre.
Y la maestra víctima que los chicos le tiran, le queman el pelo. Pará, no es para quejarse, es un desafío pedagógico eso. ¿Para qué estás ahí? ¿Para quejarte eternamente de que lo que te hacen, lo que me hacen? Perdón, eso es un desafío. Hay que buscar la salida, porque son chicos, son niños. Bueno, ya que hablaste de maestras y de otras instituciones, me gustaría que es en realidad tu especialidad, ¿no? El análisis institucional. Digamos, ¿cuál es el paradigma? Paradigma es una serie de ideas que se organizan buscando un eje central de alguna manera, o algo tienen en común esas ideas. El paradigma en el que estamos viviendo, que de alguna manera alimenta nuestra tendencia a la victimización, ¿eh? Es decir, esa tendencia que tenemos nosotros a decir, pobre de mí, y quedarnos ahí entrampados sufriendo toda la vida. Bueno, hay un punto ahí de un análisis de todo tipo, ¿no? Primero, político, sociológico. Somos un país dependiente. Tienes razón. Primer punto, somos colonizados. Mentalmente. Sí. Los países colonizados no creen en sí mismos y en sus propias capacidades. Tienes razón. La primera cuestión es esa. Es muy común a todos los países que han sido colonizados. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Vos ves esto y lo ves lamentablemente todo el día reproducido en programas sociales que bajan línea como si el otro no fuera más que un pobre, un enfermo y todo. Entonces, uno de ver, y uno que conoce, que ha estado trabajando y todo, y viendo cosas que me han sorprendido y no me dejan de sorprender, permanentemente viendo maravillas. En cuanto a la capacidad de las personas. Capacidad de la gente, de autogestión, de darse vuelta con sus problemas, capacidad de afrontamiento. O sea, yo que trabajo en catástrofes, que me ha estado, ahí uno ve, ¿no es cierto? Ver que sigue dándose una ceguera de programas que se les llaman selectivo normativo, porque seleccionan que atienden chicos y atienden abusados, y a chico abuso. Otro trabaja con la mujer golpeada, el otro trabaja con violencia familiar, el otro trabaja con violencia intrafamiliar, el otro, o sea, todo superpuesto y cayendo así como fondo de desempleo encubierto de la clase media, que produce una violencia sobre la violencia, que victimizan a las víctimas para tener clientes, que otra cosa es perder los clientes. O sea, salir de la víctima es salir de los programas clientelares de la victimización. Es ciudadanos. De la víctima tenemos que ir hacia el ciudadano, con derechos y obligaciones. Y gente que si después te quiere saludar, te saluda, y si no te quiere saludar, no te saluda. Y si te vota, bien, y si no te quiere votar, no te vota. Ese sería, vamos a decir así, nosotros tenemos que ver en política. No es que no tenemos nada que ver cuando trabajamos en psicoterapia, en trabajo social, en política. No, nosotros apuntamos a un ciudadano autodependiente o trabajamos para fomentar y crear dependencia. Claro. Por ejemplo, esto es un tema, por eso estamos hablando de la victimización. Yo vengo a hablar porque sé que es un punto clave para replantear todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, un eje es ese. Por ejemplo, acá Castaneda, en un regalo que les quiero hacer, habla de que los primeros fueron los pueblos originarios. Con el conquistador fue el primer tirano. Y ellos dicen que la víctima o el victimario existe la víctima o el victimario, dice si hay tiranos. La respuesta al tirano son la víctima o el victimario. Claro. Que nosotros como generación del 70 y todo hemos vivido, ¿no es cierto? Hemos estado siempre en esto de o ser víctimas del sistema o victimarios, vengarnos después para tomar el poder. Bueno. Entonces, él dice acá que Castaneda le dice al viejo, le dice, pero espérame, son víctimas, son gente que no puede hacer nada. Y Castaneda lo corrige y le dice, donde tú ves víctimas, yo veo guerreros. Guerreros espirituales, no guerreros de cosas. Dice que una gran oportunidad, para completar la locura que hoy transmito acá, una gran oportunidad para templar el guerrero espiritual que tenemos dentro, o sea, desarrollar la templanza, la serenidad, la fortaleza y la todo, creatividad. Es estar sometidos a un pinche tirano. Es una gran oportunidad. Uno no elegía, no va a andar eligiendo que alguien te pegue o alguien te sea tirano. Pero si te toca, es una gran oportunidad. No es un lugar para lamentarse. Es un lugar que si uno resiste a un pinche tirano, dice Castaneda, puede resistirlo después todo. Qué hermosa expresión. Yo me quedaría por acá, ¿vos sabés? Bien, no hablaría más, ni leería más casos. Bueno, listo. Porque creo que esta expresión de Castaneda, donde vos ves víctimas, yo veo guerreros, es una invitación para todos. Me hizo acordar a no sé al final qué pasó con Benedetti, que estaba muy grave, un poema que le escribió, defender la alegría como una trinchera, ¿no?
¿Qué rol tiene la alegría y el buen humor en toda esta cosa? ¿Qué rol tiene la alegría para desdramatizar las situaciones? Porque quizás el primer pasito que podemos hacer para salir de nuestros roles de víctimas es desdramatizar. Ahora es cierto, para desdramatizar hay que mirarse a sí mismo como una hebra en el tejido de la vida. La vida es tan grande, es tan maravillosamente diversa, es tan heterogénea, brinda tantas oportunidades, quita tantas otras, pasa tan indiferente a veces al lado nuestro y otras veces nos corteja de tal manera que en verdad hay que ser muy humilde para ubicarse en la vida en una situación que nos permita desdramatizar los horrores, terrores o situaciones que hemos vivido en la vida. La vida es mucho más que un complejo psíquico. ¿Qué es? La vida es inmensa. Diría en una película divina que he visto, La leyenda de 1900, cuando el hombre salió de su pequeño terreno y salió y miró el mar por primera vez, dice, la vida es inmensa. Se le abrió la pequeña quinta, ese pequeño encerrona trágica que tenía dentro de una jaulita y vio la inmensidad. No, después va a poder volver a la quinta de otro modo. Ojalá todos nos hayamos quedado con un poco de inmensidad en el alma. Muchas gracias por ser el portador de esa inmensidad. Bueno, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Tragando palabras te vas dando cuenta que a veces lo lógico es lo más difícil. Y poquito a poco te vas acercando al fuego, a la llama que quema. Y es así como se va enredando el cuento, cómo se va torciendo el tiempo, cómo te quedas ciego. Y es así, es así, es así, como te vas creyendo tus propias mentiras. Y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas, de guerras perdidas. ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar de frente contra el fuego como mariposa? ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar el sol de la mañana por la llama de un fuego cualquiera? De un fuego cualquiera, de un fuego, de un fuego, de un fuego cualquiera, de un fuego cualquiera, de guerras perdidas, perdidas. Azules y blancas entre las cenizas, las alas sin vida de vuelos suicidas. Y yo las entiendo porque yo he sentido la luz cegadora de un fuego prohibido, de un fuego prohibido. ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar de frente contra el fuego como mariposa? ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar el sol de la mañana por la llama? ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar de frente contra el fuego como mariposa? ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar el sol de la mañana
palabras perdidas, perdidas.